A continuación vamos a analizar, llegó al fin el periodo legislativo de este año, qué va a pasar en el Congreso, qué viene en el Congreso de Colombia y cuáles son las reformas que han pasado. No se van a discutir las reformas a la salud y pensional en las sesiones extraordinarias en el Congreso. El ministro del Interior, el señor Luis Fernando Velasco, ya ha sugerido al presidente Gustavo Petro que las reformas de salud y las pensiones sean debatidas después de la finalización del periodo legislativo el 20 de julio y no durante las sesiones extraordinarias que convocó el gobierno en el Congreso del 22 al próximo 24 del presente mes. Como ya te habíamos contado, se hundió la reforma laboral, se hundió el tema de la legislación del cannabis recreativo y todo esto lo vamos a analizar, por supuesto, con una protagonista de la noticia. Ella es Jennifer Pedraza, congresista de la República, está en directo desde Bogotá. Congresista, bienvenida a estas pantallas, ¿cómo está? Hola, un saludo para ti y para toda la audiencia que nos acompaña en este momento. Bueno, lo mismo, empecemos a analizar qué se viene en el Congreso, cómo son estas sesiones extraordinarias y qué se va a tratar allí de aquí hasta el próximo 24. Bueno, lo primero es que ninguna de las tres reformas centrales del gobierno, la reforma laboral, la reforma a la salud y la reforma pensional, hace parte de la agenda citada de las sesiones extraordinarias. Recordemos que hasta el 20 de junio son las sesiones ordinarias. Esto implica que, por ejemplo, las modificaciones a la Constitución o los proyectos de ley que modifican derechos fundamentales, que son las leyes estatutarias, no se pueden tramitar por fuera de este periodo. Por eso es que se cae el proyecto de acto legislativo que regulaba el cannabis de uso adulto. Lamentablemente se hunde en el Senado en su octavo debate, o sea, que ya estaba en la puerta del horno, como diríamos cotidianamente. La reforma laboral se hunde no porque no se pueda agendar en extraordinarias, sino porque la decisión de la oposición fue romper el quórum constantemente. Más de 7 veces se citó la sesión de la Comisión Séptima, que debía ser el lugar en donde se diese el primer debate apenas de la reforma laboral. Sin embargo, no hubo poder humano que garantizara quórum, y si no se garantizó quórum en las sesiones ordinarias, pues mucho más difícil va a ser en las sesiones extraordinarias. ¿Cuáles proyectos sí están incluidos en las sesiones extraordinarias? El proyecto de ley de la adición presupuestal, que lo que pretende es destinar los recursos recaudados de la reforma tributaria para las diferentes necesidades de este año, del 2023, y el proyecto de ley para mejorar las garantías de los diputados y de los concejales, especialmente de los municipios más empobrecidos. La reforma a la salud atraviesa un momento crítico, sí, porque varios congresistas firmamos una proposición de archivo del sector independiente y también se sabe que la oposición no la está acompañando. A mi parecer, esta reforma quedó convertida en una colcha de retazos, y cerraría yo con que la reforma pensional va apenas un debate en la Comisión Séptima del Senado, pero pues sigue viva porque se aprobó en primer debate y podrá discutirse en la próxima legislatura. Congresista, ¿usted por qué cree que no hubo quórum para la reforma laboral? Bueno, esto es lamentable porque la decisión de la oposición, ante la evidencia de que era muy posible que se aprobara la reforma en la Comisión Séptima, pues digamos el truco legislativo, la jugadita más sencilla para hundir la reforma era no permitir que se debatiera en la comisión. ¿Cuál es la forma para no permitir que se debata? Romper el quórum. Esta es una herramienta que legítimamente contempla incluso el estatuto de la oposición, pero a mí me parece lamentable porque esta es mi reforma favorita de las del gobierno. Yo creo que es acertada. Obviamente hay que acompañarla de unas medidas para que esto no implique la quiebra de las empresas pequeñas, micro y medianas. Sin duda alguna esa es la principal falencia. Ahora que el gobierno ha anunciado que la va a volver a radicar el 20 de julio, creo que desde el principio debería estar acompañada de unas medidas para proteger a la industria colombiana, para fomentar la industrialización y la complejización de nuestro aparato productivo. Sí. Pero pues lamentablemente todo esto que yo les estoy diciendo ni siquiera se pudo discutir porque nunca hubo quórum. Esa fue la estrategia para hundirla que utilizó la oposición y pues tuvo la posibilidad de tumbarla. Ojalá tengamos una mejor
disposición para este debate. Si no les gusta, listo, discutamos qué asunto no les gusta, qué podemos modificar, en qué hay que hacer énfasis, pero ni siquiera ese debate lo pudo ver el Congreso. Aquí hay algo que quiero preguntarle y es que la oposición ha dicho en repetidas ocasiones que, por ejemplo, se ha repetido lo que les pasó con la reforma a la salud, que es, se sientan en una mesa, discuten el texto, ellos plantean unas modificaciones y por parte del gobierno nacional les dicen, claro, sí, esto va, esto va, esto va, esto va. Llegan al Congreso, leen el texto y las modificaciones que han solicitado no se ven reflejadas en el texto de las reformas. ¿Será que este tema de la falta de quórum es como una medida de fuerza ya extrema para evidenciar un problema que hay en las negociaciones con el gobierno nacional en el Congreso? Pues mira, primero si comparamos la versión inicial de la reforma laboral con la ponencia radicada, que ya es, digamos, lo que se discute en la comisión, hubo varias modificaciones que se acogieron fruto de la discusión, no solo con los partidos de oposición, sino también con el sector empresarial y el sector MIPYME. Sin embargo, yo creo que siguen siendo insuficientes, pero apenas era el primero de 4 debates que vamos a tener. No es lo mismo que con la reforma a la salud, que ya está en debate de la plenaria de la Cámara de Representantes. Yo, francamente, no soy muy amiga de las discusiones a puerta cerrada, en donde se van modificando los proyectos de ley sin que pasen por las comisiones. Me gustaría que esas discusiones fuesen televisadas, que es el objetivo del Congreso de la República, que podamos conocer cuáles son los argumentos de parte y parte y que al final en democracia se decidan. Mira lo que pasó con la reforma de la salud. Al final nos tocó quedarnos con las versiones encontradas del gobierno y de los jefes de los partidos tradicionales, porque a la hora del té nosotros no conocíamos de cómo estaba haciendo la discusión, porque esa discusión fue una discusión muy a puerta cerrada. A mí me gustaría que ese tipo de discusiones se dieran en el Congreso. Al final, para eso es que nos eligen, ¿no? Y para eso es que el Congreso tiene tanta veeduría, de manera que el lugar para expresar esas críticas era la Comisión Séptima, por lo menos el primer debate de la reforma laboral. Claro que sí. Bueno, en medio de este rifirrafe que hay en torno a las reformas del Congreso, miremos al futuro. ¿Qué viene para el Congreso de Colombia? ¿Cuáles son las reformas que se plantea presentar en este nuevo periodo y cuáles van a quedar en estos días especiales que va a tener el Congreso para sesionar? A mí me parece que hay un balance como agridulce para el gobierno en esta legislatura. Si bien el primer tiempo de la legislatura fue positivo para el gobierno, salió la reforma tributaria, el proyecto de paz total, pues el segundo tiempo ha sido muy crítico para el gobierno y creo que expresa que la impopularidad en la opinión pública del gobierno también impacta al Congreso de la República. Claro. O sea, por ejemplo, después del escándalo de lo que pasó con Benedetti, evidentemente las reformas no han avanzado con celeridad y creo que las marchas de la oposición también fueron grandes. Eso debería reconocerlo el presidente y contemplar pues un diálogo con las ideas distintas. Ahorita, ¿qué se viene para la adición presupuestal? Bueno, también tumbamos la reforma política que era muy venenosa en la primera parte de la legislatura. Se viene, por supuesto, el trámite de la reforma pensional que sigue viva, la reforma a la salud que no se ha votado en plenaria, el gobierno va a volver a radicar la reforma laboral el 20 de julio y nos va a dar unas sesiones extraordinarias hoy y mañana para aprobar la adición presupuestal que es de cerca de 18 billones de pesos adicionales para el presupuesto. La mayor parte de estos recursos van de nuevo para el Ministerio de Agricultura. Yo creo que hay que ponerle un poco de lupa a eso, porque hay que ver qué tanta es la capacidad de ejecución y si no hay también otras necesidades en otros ministerios. Y el gobierno también ha anunciado, me alegra que lo preguntes, que el 20 de julio va a radicar una reforma a la Ley 30. La Ley 30 es la que rige toda la educación superior, pública y privada. El movimiento estudiantil del cual yo provengo ha luchado toda la vida porque se haga una reforma democrática de esa ley, porque francamente está muy desactualizada, se emitió en un momento político del país en donde todo lo público era, mejor dicho, lo peor, y entonces esta es la ley que quebró básicamente a las universidades públicas. Nosotros radicado un proyecto para modificar 2 artículos de esta ley, que son el 86 y el 87, los que desfinanciaron a las universidades públicas, pero el gobierno anunció que va a presentar una reforma, digamos, a más artículos. Han dicho que el plazo límite es el 20 de julio. Yo le recomendaría al gobierno que la prisa no es necesaria,
que lo mejor es realizar una reforma concertada que realmente responda a las prioridades del sector, que sea consensuada y que ojalá pues nos permita avanzar en la educación como derecho. Vamos a ver eso cómo se desarrolla en la próxima legislatura. Congresista, ya para terminar, hablemos del proyecto de legalizar el cannabis para uso recreativo. ¿Este proyecto se va a quedar en el Congreso, se va a hundir definitivamente o tiene alguna esperanza de ser aprobado? Y además, quiero conocer su opinión al respecto. ¿Usted cree que esto es como un guiño al narcotráfico? Bueno, el proyecto se va a volver a radicar. El objetivo es que además desde el principio se radique con las proposiciones, los ajustes y las modificaciones que durante 8 debates en el Congreso se pudieron recoger de las diferentes fuerzas políticas. El representante Juan Carlos Lozada, quien es uno de los autores de esta iniciativa, ha señalado que pues vamos a seguir en esa lucha y que ahora el gobierno nacional, digamos que se va a comprometer de manera más frontal a que este proyecto pueda pasar, a que esta modificación de la Constitución. Yo soy partidaria de la regulación del uso adulto del cannabis, sobre todo por lo que tú planteas al final de tu pregunta. La forma real de darle un golpe al narcotráfico es la reglamentación, especialmente de una sustancia psicoactiva como el cannabis, que está muy estudiada, regulada en gran parte de los países del mundo. O sea, las multinacionales más grandes de producción de cannabis de uso adulto y medicinal son, por ejemplo, norteamericanas, canadienses, australianas. O sea, en gran parte del mundo el cannabis está regulado y creo que dejar de esconder este problema de salud pública debajo del tapete es la mejor forma de afrontarlo, tener políticas pedagógicas, educativas y regulación, así como hoy lo tenemos, por ejemplo, sobre el tabaco y sobre el alcohol. Yo creo que es la mejor forma de enfrentar esta discusión. No soy partidaria de una perspectiva punitivista y prohibicionista. Eso va a ser un reto. Yo no digo que sea fácil. Tampoco soy promotora del consumo de sustancias psicoactivas, pero creo que la mejor forma de abordar este debate es frontalmente, sí, no seguir escondiéndolo debajo del tapete. Entonces, ojalá podamos sacarlo adelante, obviamente recogiendo las críticas y las posiciones diversas que hay hoy. Pues Jennifer Pedraza, congresista de la Nación, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Valiosísima tu opinión, feliz almuerzo y te esperamos nuevamente próximamente en estas pantallas. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por aquí a la orden.